Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí se escucha bien, ingeniero. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Voy a mostrarles algunos aspectos importantes de algunas de las sedes de los Juegos Panamericanos que tuvimos como parte de nuestra tarea de diseño en ese momento, el 2018-2019. ¿Qué es lo que entendemos por ingeniería de valor? Es un proceso para encontrar una buena solución. Jamás podremos decir que es la mejor solución. Es una buena solución, pero que satisface los requisitos del entorno. Entonces, ¿cuáles han sido los requisitos del entorno para Panamericanos Lima 2019? El plazo de ejecución. Todos recordarán que se pensaba que no se llegaba con los plazos, que era muy tarde decidirse a comenzar y hasta se pensó en agradecer y no hacer la sede en Lima, pero bueno, al final, buenas decisiones, un trabajo muy abrumador, muy estresante, en condiciones de un ritmo muy fuerte de trabajo. Entonces, ese fue el primer requisito del entorno. Luego, ¿qué sistemas estructurales y qué proveedores teníamos a la mano? Sistemas estructurales prefabricados, bueno, hay que incluirlos porque era parte de la solución por el corto plazo. ¿Y cuántos proveedores locales de prefabricados, de estructuras metálicas, básicamente? Ingeniero, Y luego, ¿cuántos de estos? ingeniero, Sí, disculpe que le adelante. corte. Parece que su presentación no se ha compartido. A ver, un ratito, entonces, permíteme un segundo. Me tendrían que decir, Laura, que se ve, por favor. Ya, ya, ingeniero. Son las 11:39. Ya, ingeniero, ¿Ya se muchas ve? gracias. Sí, se ve. Ya. Listo, entonces les andaba conversando de lo que se entiende por ingeniería de valor, que es un proceso de ingeniería, de análisis de varias opciones, de mirar el entorno, fundamentalmente mirar el entorno para poder llegar a una buena solución estructural. Para el caso de Lima 2019, las restricciones fueron el plazo cortísimo, qué sistemas estructurales habían disponibles para acortar de alguna manera esos plazos, qué proveedores locales, internacionales, etcétera, cuántos de estos proveedores podrían trabajar dentro de la misma sede de manera concurrente o en varias sedes, etcétera. Entonces, el diseño estructural estuvo fuertemente influenciado por estos factores. Y otro factor importante es que las normas peruanas no reconocen los prefabricados como parte del sistema sismo resistente. Entonces se tuvieron que hacer algunas cosas excepcionales para permitir pues llegar a los plazos, obviamente usando prefabricados. No era posible llegar a plazos sin este uso. Y finalmente los costos siempre serán un requisito del entorno, ¿no? Voy a hablarles de 5 sedes. Creo que la totalidad de sedes fueron compartidas por 2 oficinas, la oficina de Gallegos, Casabón, Arango, eh, súper ingenieros muy reconocidos. Yo tengo el lindo recuerdo de que cuando comenzaba a estudiar eran ingenieros pues, a los cuales admirábamos. Y qué suerte de poder interactuar ahora con el ingeniero Casabón en uno de los comités. Entonces les voy a hablar de algunos edificios dentro de las sedes que hemos trabajado. El ingeniero Casabón ha tenido a su cargo, creo que la otra mitad, algo así. Entonces, bueno, este es el velódromo de la Videna. El perímetro, que son estas columnas que andan por acá, no sé si ven mi cursor, es una elipse, el perímetro y también el perímetro del techo, digamos. Es una elipse de 113 por 132 metros. Como podrán ver, ahí se ve y les hago notar para luego comentarles, ahí está la pista. Cuando se cogió este proyecto, ya estaba construida la pista y estaba certificada internacionalmente. Entonces, parte de los requisitos de diseño era no tocar la pista, a pesar que se tenía que hacer un túnel de pase a toda esta zona donde están
los canales, los jueces, etcétera, etcétera. Entonces, era parte del requisito. Ahí puede notarse mejor. Este es el perímetro del que les hablo, ¿no? Este perímetro de acá, de 110 por 130 metros. Esta es la pista existente y con una certificación que habla de que cumple con las texturas, las inclinaciones, pero así milimétricamente. Y eso no se podía tocar. Bueno, entonces, este es el sistema estructural. Estas columnas que ven acá en rojo son las columnas que soportan este techo. Es decir, por acá el gran diámetro es 130 y el otro diámetro es 110. Y por acá hay un túnel, ¿no? Que se tuvo que hacer, un túnel pequeñísimo realmente, de nada. Pero con la promesa de no afectar la pista, porque eso habría sido terrible, ¿no? El velódromo terminado, la estructura, pero la pista inutilizada. Entonces, eso tampoco servía. Bueno, para el techo se miraron algunas opciones. Por ejemplo, tijerales iguales, con el fin de que todos, al hacerse igualitos, se podrían fabricar en serie, etcétera. Y perpendiculares al perímetro. Otra opción, tijerales iguales y radiales, todos apuntando al centro. Otra opción, perímetro circular, que habría sido lo ideal, pero obviamente si miran la foto de la izquierda, eso es imposible porque la pista no se acomoda en un círculo a menos que se haga crecer más de la cuenta el otro diámetro. También perímetro elíptico y anillo central con particiones iguales, también eso estaba mejor, funcionaba bastante bien. También se hizo otra evaluación en función de la altura, esto ya por costos, por razón de costos. ¿Cómo influye la altura? Obviamente todos sabemos desde el punto de vista físico que mientras más alto es, por un lado, se comporta mejor axialmente, comienza a trabajar axialmente, va desapareciendo la flexión y por eso alivia la estructura, etcétera, mientras más alto es. Bueno, sin embargo, también crece la cantidad de material. Entonces, se miraron opciones con 4 metros de altura, muy planito, digamos. Eso dio lugar a 95 kilos por metro cuadrado de área en planta. No de área de la cobertura, sino del área en planta. Zapatas más o menos grandes, ¿no? Miren, 6,5 por 8,5. Se fue creciendo la altura a 12 metros, el acero bajó a 75 kilos, las zapatas se redujeron. Luego, con 15 metros, 65 kilos, zapatas por ahí un poquito. Y obviamente, como era de esperar, con 20 metros, el quilaje de este techo fue 50 kilos por metro cuadrado. Bastante bueno, digamos, en términos generales. Que era algo que se sabía. Sin embargo, se tenía que demostrar para que la decisión fuera sustentada. Una última propuesta, ¿no? A ver qué pasa con un techo plano y tijerales paralelos. Primero, de difícil construcción, porque todos los tijerales diferentes, no solamente por su luz, sino por su llegada al aro. Y el precio carísimo, ¿no? El quilaje, 95 kilos por metro cuadrado. Finalmente, después de consultar con los proveedores y tiempos, cómo lo harían, en qué momento traerían, coordinando con la parte de concreto, etcétera, se llegó a la conclusión de que mejor era usar este sistema que consiste de barras que se unen en unas esferas que tienen unas perforaciones con rosca en las cuales se ponen las varillas. Entonces es un sistema que se arma. Es fácil de traer a la obra, inclusive en la misma obra se puede armar muchas cosas o parte de las cosas ahí mismo, luego levantarlas. Es mucho más simple, de un trabajo mucho más sencillo y en obra y tiempos. Entonces, al final, eso fue lo que se hizo. Cuando ya se tuvo decidido el sistema, más o menos se pasó a hacer el análisis sísmico, que es la parte complicada. Todos esos modos de vibración que ven allí son los modos que se activan con las aceleraciones verticales de los sismos. Lamentablemente, en nuestro código no hay mucho de qué hay que hacer con las aceleraciones verticales, qué es lo que hay que considerar para los factores de reducción, etcétera. Bueno, y es cierto, en el mundo no se conoce mucho sobre qué hacer al respecto. En este caso, las
solicitaciones sísmicas verticales fueron las que decidieron la geometría y las dimensiones de los elementos y las secciones de los elementos. Es decir, si el sismo va a hacer algo con estas estructuras, es porque el suelo va a vibrar verticalmente, fundamentalmente. También dentro del proceso hay que considerar los esfuerzos que se introducen en la estructura por el proceso mismo de construcción. Hay que analizar eso. Bueno, finalmente ya ven ahí el techo en plena construcción. Ven un anillo de concreto armado a la vuelta de todo para tomar, digamos, el empuje lateral que siempre estos techos tienen por su misma elevación. Esta es otra estructura importante, interesante desde el punto de vista de arquitectura y de estructuras, claro que sí. Es el Polideportivo Grao, que como está cerca al mar, los arquitectos querían que se sientan las olas y eso lo quisieron reflejar en los techos, como pueden ver, ¿no? El problema es que estructuralmente no es un techo continuo a lo largo, digamos, de la línea mayor, sino son como que varios techos sueltos y entonces la estabilización de cada uno de estos techos tiene que hacerse de manera independiente. Pero bueno, al final no es un problema, sino es un trabajo más delicado de análisis, nada más. Ahí está terminado. Por dentro se ve interesantísimo. Ahí están, no sé si por dentro se sientan o no las olas, pero sí se ve muy, muy agradable el techo. Tiene 3 niveles que pueden ver acá, nivel 1, nivel 2, nivel 3, luego viene la cobertura final. Ahí está en pleno proceso de construcción. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, bueno, son armaduras, ahí están las armaduras, digamos, de cada paño, pero luego tengo 3 niveles en concreto armado, que es la parte pesada, digamos, desde el punto de vista de construcción. Y con los plazos tan cortos, era imposible pensar en hacer pues un vaciado pleno en sitio, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue usar vigas prefabricadas que ven acá, las columnas y las placas llenadas en sitio, columnas, columnas, columnas y placas por ahí llenadas en sitio, vigas prefabricadas y luego uniones viga-columna vaciadas en sitio con todas las de la ley, con los fierros del prefabricado que pasan y se enlazan y anclan en las columnas. Y también verán ustedes unas muescas acá, unas muescas por acá, en las vigas, es para asentar los nervios en dirección perpendicular que también son prefabricados. Entonces ahí tienen los esquemas. A ver, esta es la viga que viene prefabricada hasta acá. A la viga le salen, así viene de la planta de prefabricados, viene con estos ganchos que cumplen con las características necesarias. Ahí está la columna que se vacía en sitio hasta acá, y luego en el siguiente vaciado se vacía el nudo que hace monolitismo con la viga y la columna. Y ahí están los nervios, ¿no? Que se asientan en estas muescas que tiene la viga. Entonces, es un prefabricado, digamos, una partecita de la estructura es un prefabricado, pero los nudos, que son lo más complejo y lo que más dudas podría traer, en caso de terremotos, bueno, son vaciados en sitio. Entonces no hay problema, no es una estructura que adolece del prefabricado clásico, ¿no? Ahora en el mundo hay un prefabricado que se llama prefabricado emulativo, entre otras cosas que exige pues que se comporte tal cual el concreto tradicional y por lo tanto sigue las mismas reglas del concreto armado sin prefabricar. Bueno, este es un ejemplo de un nudo armado con ese concepto. Entonces, digamos, el único tema que quedó a tratar es que estas superficies de llenado entre el prefabricado que viene de la planta y la obra, pues tenga la rugosidad debida para que el concreto pegue. Otra estructura interesante es el estadio atlético. Aquí ven en plena construcción, aquí es un edificio de 4 pisos con un techo pequeño, embolado.
Ahí pueden verlo ya casi listo. Graderías de un piso y en esta zona 3 o 4 pisos, creo. Esos son los sectores. Entonces, primera opción que se estudió, todo vaciado en sitio. No daban los plazos, no se podía llegar a los plazos. La segunda opción, todo prefabricado, los plazos sí daban, por supuesto, todo prefabricado, zapatas, columnas, vigas, todo. Sin embargo, eso se desestimó porque dentro del esquema de las normas peruanas no se permite que el sistema sismo resistente sea prefabricado. Entonces, decir que toda la estructura es prefabricada es imposible. Lo que se optó fue por la estructura in situ con losas y vigas prefabricadas. Sí, solamente losas y vigas prefabricadas. Eso es lo que se hizo. Entonces, hay algunas particularidades, por ejemplo, que el último techo se recesa, se va un poco más hacia la derecha en la figura, y entonces hay que hacer este quiebre en columnas, con mucho cuidado, sí, obviamente, con muchas precauciones, pero ahí está. También, tantos cambios dentro del proyecto, ¿no? Recuerden ustedes que este es un proyecto fast track, que mientras van haciendo las excavaciones, uno tiene la obligación de generar los planos de cimentaciones. ¿Y cómo así? Porque el último plano que sale de una oficina de diseño estructural es el plano o los planos de cimentación, pues, puesto que es lo último que se diseña. Sin embargo, se tenía que apurar y suponer varias cosas, algunas reglas como, por ejemplo, ejes sismo resistentes muy definidos. Bueno, eso no fue posible porque tuvieron que hacer acomodos con el ingreso de la ambulancia, etcétera, y cambios pues de última hora, cambiar el modelo del computadora, rediseñar toda esta zona, etcétera, etcétera. Y así es, pues son los proyectos fast track y no habría otra manera de hacerlo. Es decir, imposible pensar en que termine un proyecto, firme el proyecto y al día siguiente comienza la obra. No, eso no era el estilo. El sistema estructural es dual en edificios en los edificios que les mostré de 3, 4 pisos y es de solo pórticos en la zona de graderías de un piso, etcétera. Bueno, y aquí ven en la inauguración a Bolt, que es el récord, 9:58 segundos en 100 metros. Increíble. Bueno, ahí está. Esta es otra estructura también bonita, interesante. Muy simple, es una estructura de un piso cuyo sistema sismo resistente es lo que está en rojo, los muros. Todo lo demás son vigas prefabricadas. Y acá hay unas vigas muy grandes. Esta zona es la zona del bowling, ¿no? Que es un área de 40 por 40 metros y que obviamente, pues, ni hablar, tenía que ser prefabricado. Son vigas bien grandes. Entonces ahí el problema, la viga se puede traer, el fabricante se encargará de poner con tales, etcétera, hasta los accesos en las calles y en la obra tenían que estar previstos, ¿no? Entonces, este es el sistema estructural. ¿Por qué es este el sistema estructural? Se tuvo que poner placas para garantizar desde el punto de vista normativo del Código Peruano de que este es un sistema de muros y no dual, sino de muros. Es decir, que el sismo está tomado en su gran parte por los muros y entonces, bueno, ya se puede decir que como la seguridad descansa en los que son vaciados en sitio, que son los muros, está bien. Y esa fue la justificación. Ahí ven una foto interior del bowling. También se comenzaron a estudiar opciones, todo en sitio, imposible, ¿no? Con esas vigas, imagínense. Otra opción, la estructura prefabricada completamente no se podía por razones de la norma, entonces se hizo un mix que cumplía con el entorno, es decir, seguridad, normas, plazos sobre todo, los plazos era lo importantísimo. Ahí ven la cantidad de muros que están en celeste y en plomo, son los muros del sistema sismo resistente, y luego es un bosque de columnas por acá, que es una zona de estacionamientos, y por acá ven una zona libre, no hay columnas porque obviamente
es la zona del bowling de 40 por 40 metros, más o menos. Todos en los techos, viguetas, losas nervadas con viguetas de 30, 40 centímetros, con 10 centímetros de la capa del top, la capa de compresión que se le llama, ¿no? Vigas prefabricadas de diferentes peraltes, y en el caso específico del bowling eran vigas en forma de I, pretensadas, de 1,80 de peralte. Y ahí pueden ver, ahí está saliendo una viga. Vamos a acelerar un poquito porque estamos con el tiempo a las justas. Ahí va saliendo la viga. Ese no es el camión. Ese es el apoyo. Ahí va saliendo. Ahí está saliendo recién de retroceso el camión. Y bueno, ya está. Y camino a la Viena. Una vista más muy agradable ya de los mismos juegos. Y para terminar, les tendré que contar también, esto fue un ejercicio interesante, se hizo la Villa Deportiva Panamericana, que son 7 torres de 20 pisos, que como edificios no tienen nada particular, digamos, sino desde el punto de vista de la cimentación, ¿no? Son edificios de 20 pisos ubicados sobre arena. Entonces, uno mira el edificio, por ejemplo, digamos y uno se pone a pensar, y no se volteará así, ¿no? En esta dirección, en la dirección más corta. Ahí está, 20 pisos, un área de cada piso de 800 metros cuadrados sobre arena, y la estructura es de muros acoplados por vigas, ¿no? Vigas de buen peralte. Entonces, la primera opción fue plantar, entre comillas, el edificio 2 sótanos, para llegar a un buen suelo, un mejor suelo, donde se podría ya resolver con la platea. Esa era una opción. Primero, que los sótanos no se necesitaban. Y segundo, que para que el suelo logre restringir al edificio, es decir, para que el suelo genere una fuerza, digamos, de empotramiento, de sostenimiento lateral sobre el edificio, tenía que desplazarse 15 centímetros. Antes de 15 centímetros, el suelo era como aire. No restringía lateralmente el edificio. Entonces, bueno, esa opción era, ¿para qué vamos a hacer 2 sótanos más si no, arquitectura no los necesita ni tampoco nos resuelve el problema, ¿no? Porque si habría sido una arena competente para desplazamientos laterales, buena para generar fuerzas laterales desde el comienzo, bueno, probablemente se habría estudiado esta opción con mayor detenimiento, pero Geotecnia nos dijo, este es un suelo que recién se da cuenta, se despierta a los 15 centímetros de desplazamiento lateral. Imposible. En 15 centímetros ya es muy tarde, el edificio está hecho un puré. Entonces se pasó a la siguiente opción, que es hacer una platea a nivel 0 de 1 metro de peralte, una platea, digamos que al mismo tiempo sirve de piso terminado, sobre un suelo mejorado, que es toda esta zona achurada en verde. Entonces, bueno, allí es cuando nos dijeron, no puede hacerse así porque tienen que demostrarnos que esto no se va a voltear. Pero decíamos, ¿cómo se va a voltear? No, tienen que hacer los números. Entonces, fue anecdótico tener que hacer números para algo que sabíamos que no se va a voltear. Entonces, no hay que asustarnos, un edificio de 20 pisos con una esbeltez de 1 a 3, más o menos. La altura es 3 veces más o menos el ancho menor. Este es un edificio que no se va a voltear, ¿no? Y nos pidieron hacer, inclusive creo pidieron opinión fuera del país para ver si esto se volteaba o no se volteaba. La verdad que muestro este ejemplo para que se den cuenta. Estos son los modos de vibración del edificio. Todos estos modos intervienen durante el terremoto, digamos, entre comillas, o son una aproximación de diseño. Entonces, el efecto de volcamiento yo no lo puedo achacar al modo 1 solamente, porque es parte, sí, importante, pero no lo es todo. Realmente están, digamos, en esa dirección están, ahí ven, los que podrían
conspirar contra el volcamiento, esos dos modos que se están haciendo. Entonces, la norma me dice, bueno, tienes que chequear la estabilidad al volteo con una expresión tan simple como esta, que el momento volcante es la suma de las fuerzas sísmicas por su respectiva altura. Ese es el momento volcante, y el estabilizante lo da el peso del edificio por un brazo de palanca. En este caso, este brazo de palanca, si miramos la planta del edificio, es desde acá, donde está mi cursor, hasta esta línea supuesta de volcamiento. Eso era 8 metros y pico, como brazo de palanca estabilizante. Sin embargo, el brazo de palanca de todas estas fuerzas, pues es más o menos los 2/3 de la altura del edificio. Estamos hablando como de 30 metros, ¿no? Entonces podría asustar 30 metros una fuerza contra 8 metros de la otra fuerza estabilizante. Sucede que esta fuerza, pues es pequeña, ¿no? Entonces, al hacer el cálculo, salía lo que siempre sale, pues que es un factor de seguridad de 3.1. Ahora, podríamos decir, bueno, el edificio realmente no resiste solamente estas fuerzas, sino el edificio resiste fuerzas mayores, porque es así. Uno diseña para que el edificio resista 1000 y el edificio resiste, digamos, el doble, ¿no? Ese fenómeno está reconocido en otros códigos. En nuestro código no está. Pero haciendo eso, reconociendo que las fuerzas podrían ser mayores porque la resistencia del edificio es mayor, entonces el factor de seguridad se iría pues a 1.5 en el extremo. Entonces sigue siendo estable, no habría problema. Ahí están las plateas. Como les dije, son plateas a nivel 0. Todo lo que ven alrededor de la platea es el suelo tratado. Sí, y hacia abajo, ¿no? Varios metros de suelo mejorado a la vuelta. Luego viene la platea, y esto que ven acá es por donde va a caminar o donde está caminando la gente día a día. Es el nivel 0 de arquitectura. No hay un relleno encima. Solamente está el piso terminado. Y todo lo que ven allí son el armado de los muros, y no hay vigas de cimentación, ¿no? No hay vigas de cimentación. Es decir, es un metro de peralte. Eso pesa más o menos como, por metro cuadrado, como 2.600, 2.500, 2.400 kilos por metro cuadrado. Entonces, es como tener 2 pisos más ahí concentrados abajo. Eso ayuda a la estabilidad, sí, en algo. Pero igual, habría sido estable sin este tremendo peso acá. Bueno, entonces un peralte mayor, estamos hablando de 1 metro, para un edificio de 20 pisos, no hace necesario vigas de cimentación, pero sí, en honor a la verdad, porque las luces entre muros son luces pequeñas, no son luces grandes. Ahí están en construcción, al fondo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están. En la figura, en la parte inferior izquierda, ven el armado de la platea. Y luego van viendo ya las diferentes etapas del proceso. Ahí está, días después, o bueno, durante su uso, que era para la villa deportiva, para los atletas. Y este es el uso tan noble que le estamos dando en este momento, ¿no? 2020 y 2021 es un centro para atender a todos nuestros compatriotas que están afectados por el COVID. Nadie se imaginó que iba a tener estos edificios, y nos parece lindo que se estén usando así en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero.